Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Espero que se sientan como en casa y que este vídeo les guste tanto que no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, chismes y recomendaciones sobre las series turcas que están conquistando el mundo. Prometo que no se arrepentirán. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que a todos los que nos gustan estas historias, nos toca el corazón, el drama turco en su máxima expresión. Pero no un drama cualquiera, sino uno donde la pérdida, el amor y la venganza se entrelazan de una manera tan intensa que terminamos pegados a la pantalla, sufriendo y disfrutando a partes iguales. Preparen los pañuelos. Vamos a hablar de anillos perdidos, amores destrozados, secretos oscuros y, sí, guerra total. Vamos a analizar algunas series turcas donde estos elementos son cruciales para la trama y donde los personajes, especialmente aquellos interpretados por el carismático Kerem Bürsin y la talentosa Hande Erçel, se enfrentan a situaciones límite que ponen a prueba sus relaciones, su lealtad y su propia cordura. Hoy no nos guardamos nada. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito: si les gusta este tipo de contenido, por favor, déjenme un buen like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos disfrutan más y a seguir creando contenido que les encante. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son los mejores, lo digo en serio. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La primera serie que quiero comentarles es una que seguramente ya conocen y aman, Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoce en muchos países de habla hispana. Aunque a primera vista pueda parecer una comedia romántica ligera y refrescante como una limonada en verano, la verdad es que la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat está llena de giros inesperados, momentos de gran intensidad emocional y sí, un anillo que juega un papel fundamental en su relación. Pero vayamos más allá de la superficie. Senkalkapm es una serie que, a pesar de estar enmarcada en el género comedia romántica, no teme explorar las profundidades del drama. Está protagonizada por Hande Erçel como Eda, una joven florista con sueños de ser arquitecta paisajista, una chica con una energía contagiosa y un corazón de oro, y Kerem Bürsin como Serkan, un exitoso y frío arquitecto que necesita fingir un compromiso con Eda para conseguir un contrato importante. El clásico cliché que amamos. La sinopsis es simple, es verdad, pero la trama se complica rápidamente cuando Eda y Serkan comienzan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. Sin embargo, su relación está llena de obstáculos que parecen sacados de una telenovela mexicana, malentendidos épicos, secretos del pasado que amenazan con destruirlo todo y la intromisión constante de terceros que quieren separarlos a toda costa. Aquí nadie tiene un respiro. ¿Dónde entra el anillo en todo esto? Bueno, el anillo de compromiso, ese símbolo universal de amor y promesa, se convierte en un objeto de gran importancia en la serie. No solo representa la relación ficticia entre Eda y Serkan, sino que también se convierte en un símbolo de su amor verdadero y de las promesas que se hacen el uno al otro. Pero como era de esperarse, el anillo se pierde, se encuentra misteriosamente, se usa para engañar al otro y se convierte en un detonante de conflictos que nos hacen agarrarnos del sofá. La pérdida del anillo, en particular, marca momentos cruciales en la trama, simbolizando la fragilidad de su relación y la constante amenaza de perderse el uno al otro en medio del caos. Pero hablemos de algo más profundo. El anillo en Senkalkapm también representa las expectativas sociales que pesan sobre el matrimonio y las relaciones. Eda y Serkan al principio ven el compromiso como un simple acuerdo comercial, pero a medida que sus sentimientos crecen, el anillo se convierte en un símbolo de su deseo de construir algo real y duradero. Sin embargo, también representa el miedo al compromiso y la vulnerabilidad que sienten ambos personajes. Serkan, con su historial de relaciones fallidas y su dificultad para expresar sus emociones, ve el anillo como una trampa potencial. Eda, por su parte, teme ser lastimada y abandonada, como le ocurrió en el pasado. Un dato interesante sobre Senkalkapm es que la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que nos hizo suspirar a todos. Aunque lamentablemente terminó, la autenticidad de su conexión durante el rodaje se nota en cada escena y contribuyó en gran medida al éxito arrollador de la serie. Además, la serie fue un fenómeno internacional, ganando fans en todos los rincones del mundo y consolidando a Hande y Kerem como dos de los actores turcos más populares y queridos del momento. Son íconos, ¿qué más podemos decir? ¿Pero qué hizo a Senkalkapm tan adictiva?
Más allá de la química innegable entre los protagonistas, la serie supo combinar a la perfección elementos de comedia y drama, creando una historia que era a la vez divertida y conmovedora. Los personajes secundarios, cada uno con su propia personalidad y arco narrativo, también jugaron un papel importante en el éxito de la serie. Además, la serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la importancia de perseguir los sueños, resonando con audiencias de diferentes culturas y edades. Ahora, vamos a pasar a otra serie donde el drama está a flor de piel y donde un amor que parecía eterno se desmorona por la traición y la venganza, Sadakat Sith, o Infiel como se conoce en español. Aunque no está protagonizada por Ande y Kerem, creo que encaja perfectamente en nuestro tema de hoy porque nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la guerra total que se desata cuando un matrimonio se rompe en 1000 pedazos. Aquí no hay piedad para nadie. Sadakat Sith es una serie del género drama y suspenso psicológico que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La historia se centra en Asia Ilmaz, una exitosa doctora que tiene una vida aparentemente perfecta con su esposo, Volkan, y su hijo. Sin embargo, su mundo se derrumba como un castillo de naipes cuando descubre que Volkan la ha estado engañando con una joven llamada Derin. La peor pesadilla de cualquier persona. La sinopsis es simple, es cierto, pero la trama se vuelve cada vez más compleja y retorcida a medida que Asia descubre más detalles sobre la infidelidad de Volkan y decide vengarse de él y de Derin de la manera más fría y calculadora posible. La serie explora temas como la traición, el dolor, la venganza, el empoderamiento femenino y la búsqueda de la felicidad después de una experiencia traumática que la marca para siempre. En Sadakat Sith, el anillo de bodas, que en teoría simboliza el amor eterno y el compromiso inquebrantable, se convierte en un recordatorio constante de la traición y la mentira. Asia lo observa con amargura, lo usa como una forma de desafiar a Volkan y finalmente lo utiliza como una herramienta más en su elaborado plan de venganza. El anillo, que debería representar la unión, se convierte en un símbolo de la ruptura y la destrucción. Es casi poético. Pero aquí hay algo más profundo. Sadakat Sith nos muestra cómo la infidelidad puede destruir no solo una relación, sino también la confianza en uno mismo y en los demás. Asia, que era una mujer segura y feliz, se transforma en una persona amargada y desconfiada, dispuesta a hacer lo que sea necesario para protegerse y recuperar su dignidad. La serie también plantea preguntas importantes sobre el perdón, la redención y la posibilidad de seguir adelante después de una traición tan profunda. ¿Es posible perdonar una infidelidad? ¿Puede una relación sobrevivir a la traición? Sadakat Sith no ofrece respuestas fáciles, pero nos invita a reflexionar sobre estos temas complejos y dolorosos. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster. Sin embargo, la versión turca ha logrado superar a la original en términos de popularidad y éxito, gracias a las actuaciones convincentes de los actores, la dirección impecable y la trama adictiva que te hace querer ver un episodio tras otro. La serie ha sido elogiada por su representación realista de las emociones humanas y por abordar temas tabú como la infidelidad, el divorcio y las consecuencias psicológicas de la traición. Siguiendo con la temática de amores imposibles y guerras emocionales, no puedo dejar de mencionar Kukur, o El Pozo, una serie que, aunque se centra en el mundo del crimen y la mafia, también tiene una historia de amor muy intensa y dramática entre sus personajes principales, Yamak Koval y Sena. Aquí el amor florece en el lugar más inesperado. Kukur es una serie del género acción, drama y crimen que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso. La historia se desarrolla en Kukur, un peligroso barrio de Estambul controlado por la familia Koval, una poderosa mafia que se dedica al tráfico de drogas. La vida de Yamak, el hijo menor de la familia, cambia por completo cuando conoce a Sena, una joven misteriosa y rebelde que se convierte en su esposa y en su mayor apoyo en medio del caos. La sinopsis es intensa y la trama se complica aún más cuando la familia Koval se enfrenta a nuevos enemigos que quieren tomar el control de Kukur a sangre fría. Yamak y Sena deben luchar juntos para proteger a su familia y su barrio, pero su relación se ve constantemente amenazada por la violencia, la traición y los secretos oscuros del pasado que resurgen para atormentarlos. En Kukur, el anillo, aunque no es un elemento central en la trama como en las series anteriores, sí representa el compromiso y la lealtad inquebrantable entre Yamak y Sena. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad y la violencia que los rodea. Sin embargo, su relación está llena de obstáculos y sacrificios, y el anillo se convierte en un recordatorio constante de las promesas que se hicieron el uno al otro, incluso en los momentos más difíciles.
Un dato interesante sobre Kukur es que es una de las series turcas más populares de los últimos años, y con razón. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus personajes complejos y bien desarrollados, sus escenas de acción espectaculares que te dejan sin aliento y su banda sonora impresionante que te pone la piel de gallina. Además, Kukur ha tenido un impacto cultural significativo en Turquía, influyendo en la moda, la música y el lenguaje de los jóvenes. Y ahora, volviendo a Kerem y Hande, quiero mencionar una serie donde, aunque no actúan juntos, podemos verlos en roles muy diferentes y enfrentando desafíos emocionales muy intensos que nos demuestran su talento y versatilidad como actores. Güneş Beklerken o Esperando el Sol, protagonizada por Kerem Bürsin, y Hayat Ağak, o Árbol de la Vida, protagonizada por Hande Erçel. En Güneş Beklerken, Kerem interpreta a Kerem Sayer, un joven rebelde y problemático que vive en Estados Unidos y que se muda a Estambul con su madre para empezar de nuevo. Allí conoce a Zeynep, una chica inteligente y luchadora que se convierte en su mejor amiga y en su gran amor. La serie explora temas como la amistad, el amor, la familia, la identidad y la búsqueda del propio camino. Aunque no hay un anillo de compromiso perdido literalmente, Kerem Sayer tiene que luchar contra muchos obstáculos para conquistar el amor de Zeynep y demostrarle que ha cambiado y que es digno de su amor. Su amor se pone a prueba constantemente por las circunstancias y por sus propios demonios internos. En Hayat Ağak, Hande interpreta a Selen Karahan, una joven que vive una vida tranquila y feliz con su familia hasta que descubre un secreto impactante que cambiará su vida para siempre. La serie explora temas como la familia, el amor, la traición, la venganza y la búsqueda de la verdad. Selen se enfrenta a la pérdida, al engaño y al dolor, y tiene que encontrar la fuerza interior para seguir adelante y proteger a sus seres queridos. Aquí el anillo perdido se podría interpretar como la pérdida de la inocencia y la felicidad que Selen experimenta al descubrir la verdad sobre su familia. Su mundo se desmorona y debe reconstruirse desde cero. Estas dos series, aunque diferentes en género y trama, nos muestran la versatilidad de Kerem y Hande como actores y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales que nos hacen conectar con sus historias y sentir sus alegrías y tristezas. Nos recuerdan que el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora, pero también puede ser frágil y vulnerable, y que a veces tenemos que luchar mucho para mantenerlo vivo y protegerlo de las adversidades. Y bien, mis queridos seriefilos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido extendido por algunas de las series turcas más dramáticas y emocionantes que nos hacen vibrar el corazón. Como ven, el amor, la pérdida, la venganza y la guerra total son temas recurrentes en estas historias, y son precisamente estos elementos los que nos enganchan y nos hacen sentir identificados con los personajes y sus conflictos. Me encantaría saber qué opinan ustedes de las series que mencioné. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál les ha hecho llorar más? ¿Qué otras series turcas creen que encajan en este tema de anillos perdidos, amores destrozados y guerras totales? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, le den un buen like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.